Los actos jurídicos son la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias jurídicas, los cuales son reconocidos por el ordenamiento jurídico. Tanto el acto como el hecho jurídicos constituyen las formas de realización de los supuestos de derecho. El supuesto en el proceso normativo desempeña un papel semejante al de la causa en el proceso de causalidad, pero sus diferencias son notorias. En sentido general, la doctrina francesa establece que los hechos jurídicos son aquellos que comprenden todos los acontecimientos naturales o del ser humano que originan consecuencias de derecho. Existe un hecho jurídico cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del ser humano en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho, se producen, no obstante aquellas. En cambio existe un acto jurídico en aquellos hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de voluntad que se hace con la intención de originarlas. La diferencia según la doctrina francesa entre hechos y actos jurídicos no se encuentra en la intervención humana, ya que los hechos jurídicos pueden ser naturales y del ser humano, y en estos últimos existen los voluntarios, involuntarios y ejecutados contra la voluntad. Por tanto, existen hechos jurídicos voluntarios, que son realizados por el ser humano, pero en ellos la voluntad no está animada de la intención de producir consecuencias de derecho. Esos hechos jurídicos voluntarios pueden ser lícitos o también ilícitos. Los hechos ilícitos son los delitos y los cuasidelitos. En los delitos existe la intención de dañar, pero no la de originar consecuencias jurídicas. Por esta razón, no son considerados como actos jurídicos. Mientras que los hechos voluntarios lícitos son llamados en el antiguo derecho francés, siguiendo a los glosadores, como cuasicontratos, y expresamente el Código de Napoleón aceptó esa denominación. Los cuasicontratos son hechos voluntarios lícitos y se consideran como tales la gestión de negocios, el pago de lo indebido y ciertos casos de copropiedad, en virtud de que esas situaciones implican actos del ser humano sin que exista la intención de originar consecuencias de derecho. León Duguid fue uno de los autores que más insistió sobre la importancia que tenía una definición correcta del acto jurídico, así como precisar sus elementos. Duguid hizo el análisis de los distintos momentos que existen en el acto volitivo, consistentes en la concepción, deliberación, decisión y ejecución, y pasó al estudio de lo que él llamó objeto inmediato, mediato
y fin en el acto jurídico. Estableció que todo acto de voluntad tiene dos objetos: el inmediato, que es el movimiento corporal directamente querido y producido, y el mediato, que es la modificación en el mundo exterior, que no es producto de la voluntad del sujeto, ya que solo puede obrar sobre sus propios órganos. En todo acto jurídico encontraremos una manifestación de voluntad. Esto significa una exteriorización de un propósito que puede efectuarse por una declaración de voluntad o por actos que revelen en el sujeto la intención de llevar a cabo acciones que el derecho reconozca y a las cuales impute determinadas consecuencias jurídicas. El acto jurídico no es necesariamente una declaración de voluntad, aun cuando ésta sí constituye su forma normal, ya que puede exteriorizarse la voluntad mediante actos que revelen claramente un propósito en el sujeto para producir determinadas consecuencias de derecho. De la misma forma, en el acto jurídico no es esencial que el sujeto sea consciente de todas las consecuencias que va a producir su declaración de voluntad, y no debe entonces definirse ese acto, tomando como base el deseo en el autor o la intención de producir determinados efectos de derecho. En todo acto jurídico debe haber una declaración de voluntad encaminada a producir consecuencias de derecho. El sujeto debe ser consciente de que por su declaración de voluntad y en atención a la misma, se van a producir por el derecho objetivo determinadas consecuencias, pero puede ignorar todas las que seguirán a su declaración de voluntad o proponerse consecuencias mayores o menores de aquellas que la propia ley reconozca. Lo esencial para distinguir el acto del hecho jurídico está en que el autor del acto jurídico se propone por su declaración realizar algunas consecuencias de derecho. Si no hay tal intención, estamos ante la presencia de un hecho jurídico, y este es precisamente el segundo tema que se tratará de investigar. El hecho jurídico puede ser natural o del ser humano. En los hechos naturales, siempre se parte de un fenómeno de la naturaleza relacionado o no con el ser humano, como el nacimiento de un volcán. En los hechos del hombre, se tienen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los hechos voluntarios, y estos tienen aspectos semejantes con los actos jurídicos. El hecho es involuntario contra la voluntad, para que se le pueda confundir con el acto jurídico, que por definición debe ser un fenómeno voluntario. Pero en cambio, entre los hechos voluntarios y los actos jurídicos, ya se encuentra un punto esencial de contacto, ya que en ambos casos se realiza el fenómeno volitivo. En el hecho voluntario, sí es cierto que interviene la voluntad, pero no existe la intención de producir consecuencias de derecho. Puede ejecutarse el acto de manera espontánea, y el derecho le dará determinadas consecuencias, pero estas no son deseadas por aquel que realiza el hecho jurídico. La ley mexicana ha seguido la terminología francesa, que distingue con claridad los hechos voluntarios de los actos jurídicos. Son tres los elementos esenciales de todo acto jurídico. El primero de ellos es la manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita. Siendo expresa, cuando se exteriorice por el lenguaje, ya sea oral, escrito o mímico. Y es tácita, cuando se desprenda de hechos u omisiones, que de manera necesaria e indubitable revelen un determinado propósito, aunque el autor del acto jurídico no exteriorice su voluntad a través del lenguaje. El segundo es un objeto física y jurídicamente posible, ya que en los actos jurídicos se tiene que distinguir un objeto directo y en ocasiones un objeto indirecto. El objeto directo consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones,
La definición del acto jurídico revela cuál es su objeto. Por eso se insiste que es una manifestación de voluntad con el objeto de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Mientras que el objeto indirecto se presenta en la totalidad de los actos jurídicos, sobre todo en los contratos y en los convenios, en donde se puede encontrar fácilmente. El objeto directo en los convenios es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y el indirecto consiste en la cosa o en el hecho material del convenio. Y por último se tiene el reconocimiento que haga la norma jurídica los efectos deseados por el autor del acto. La norma jurídica no reconoce una cierta manifestación de voluntad, y en este caso, no existirá un acto jurídico por falta de objeto para producir consecuencias de derecho que estén amparadas por el ordenamiento jurídico. Si todas las manifestaciones estuvieran amparadas por el ordenamiento jurídico, el derecho estaría al servicio de los caprichos de los particulares. A falta de los tres elementos, el acto jurídico es inexistente. Cuando en un acto jurídico falte uno de esos elementos, el acto jurídico, para el derecho, es la nada jurídica. La inexistencia se produce por falta de voluntad en el acto unilateral o falta de consentimiento en el acto plurilateral. El consentimiento es el acuerdo de voluntades, y si las voluntades no se ponen de acuerdo, no llega a formarse el contrato. También es inexistente el acto jurídico por falta de objeto, el cual puede ser imposible desde el punto de vista físico o jurídico, y esta imposibilidad del objeto equivale a la no existencia del mismo. Existe imposibilidad física si el objeto jamás se puede realizar, en virtud de que una ley de la naturaleza constituya un obstáculo insuperable para su realización. El objeto puede ser también imposible en sentido jurídico. Físicamente puede realizarse, pero una norma jurídica puede impedir su realización de manera absoluta. Y una tercera forma de inexistencia se da cuando las normas de derecho no reconocen ningún efecto a la manifestación de voluntad. En nuestro Código Civil se enuncian los elementos esenciales del acto jurídico. Este es el método de aplicación a todos los actos jurídicos, como en las reglas de los contratos, siempre y cuando no contravengan la naturaleza de los mismos o no exista disposición especial que lo impida. De esta forma, el acto jurídico es inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, sin producir efecto legal alguno. Entonces el acto jurídico es inexistente por falta de voluntad o de objeto, comprendiendo tanto la falta total del mismo como la imposibilidad física o jurídica. Un acto jurídico inexistente no puede producir efectos como acto jurídico, pero sí como hecho jurídico. La inexistencia en los actos jurídicos impide que estos produzcan efectos de derecho. Entonces un acto jurídico como tal puede producir efectos. La inexistencia se caracteriza como una ineficacia total o falta absoluta de efectos jurídicos. El acto jurídico inexistente jamás puede producir consecuencias de derecho, ya que existe como un simple hecho. Las razones que se dan para caracterizar a la inexistencia en sus tres aspectos son ser oponible por cualquier interesado, imprescriptible e inconfirmable. La inexistencia es la nada jurídicamente hablando, y evidentemente, todo aquel a quien se oponga un acto inexistente tiene un interés jurídico para invocar la inexistencia y pedir que no surte efectos aquel acto. Una segunda característica de la inexistencia consiste en que no puede surtir efectos por la prescripción. Esto significa que el tiempo no puede convalidar el acto jurídico inexistente por una razón obvia. Si el acto no es, desde el punto de vista jurídico, capaz de producir efectos,
Si no existe tal acto jurídico, si es la nada, entonces el tiempo no puede convertir la nada en un acto jurídico. Y por último, el acto jurídico inexistente es inconformable y no puede ser convalidado por ratificación expresa o tácita. La ratificación en sentido jurídico significa que cuando un acto está viciado, las partes pueden confirmarlo, renunciando a la acción, para que produzca efectos desde que se celebró y no desde que se ratificó. En la inexistencia no puede haber ratificación, ya que no se trata de un vicio, y también porque no puede ratificarse la nada. Tampoco podrá lograrse el efecto retroactivo, supuesto que si el acto es la nada, desde el punto de vista jurídico, sería un hecho contrario a la realidad declarar que aquel acto inexistente produjo efectos cuando era inexistente. En el Código Civil actual, se ha considerado conveniente definir la inexistencia y establecer una clasificación correcta de los elementos esenciales y de validez. Se declara que el acto jurídico puede ser inexistente por falta de voluntad o de objeto que pueda ser materia de él. Y esto es una regla no solo para los contratos, sino para todos los actos jurídicos aplicables, como los testamentos y el propio matrimonio. Tratándose de los contratos, se establece por una parte los elementos esenciales, como el consentimiento y objeto, y por la otra los elementos de validez, como la capacidad, forma, finalidad lícita y ausencia de vicios en la voluntad.
La teoría clásica de la inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa ha sido en la actualidad modificada por Julian Bonnecase en un aspecto muy interesante. Para este autor, la diferencia esencial entre inexistencia y nulidad propiamente es una clasificación que debe hacerse, ya que en cuanto a la nulidad, es cierto que existen características distintivas en la relativa y en la absoluta, pero que no son las que la escuela clásica ha fijado en una forma de oposición. La nulidad relativa debe tener especificaciones contrarias a la absoluta, siendo prescriptible, ya que solo puede invocarse por el directamente perjudicado y desaparecer por la confirmación del acto. Existen casos de nulidad en los que no se presentan estas características. Cuando se presentan todas las características clásicas de la nulidad relativa, no existe ningún problema. Pero la nulidad absoluta es de tal manera rígida en cuanto a su naturaleza que si no se cumplen todas las características, se puede decir que el legislador no ha considerado que la ilicitud sea de tal importancia que lesione intereses generales, ya que ha aceptado que se trata de una lesión de intereses particulares y por ende debe clasificarse como relativa. Algunos actos del registro civil son actos jurídicos solemnes, y en cuanto a la solemnidad, dice Bonnecase que en Francia se reconocieron actos solemnes. También en nuestro derecho, y en algunas ocasiones, la forma es elevada a la categoría de elemento esencial, y entonces se llama solemnidad. En el Código Civil se habla de la solemnidad de tal manera que cuando es establecida por la ley y no se observa, ya no puede producir la nulidad relativa, ni tampoco la absoluta. Origina la inexistencia del acto. Nuestro código vigente regula la nulidad absoluta y la relativa. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, produce su nulidad, ya sea absoluta o relativa, según lo establezca la ley. El legislador toma en cuenta la causa para clasificar la nulidad y fijar sus características. Si la causa es un hecho ilícito, le da características de nulidad absoluta y excepcionalmente puede darle alguna de la relativa, con lo que entonces el acto se presenta como afectado de dicha nulidad. En la nulidad relativa, el legislador tomó también en cuenta las causas, como la falta de forma, la incapacidad o los vicios de la voluntad. La falta de forma, establecida en la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, dolo, violencia, lesión e incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. La nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado, y no desaparece por la confirmación, ni tampoco por la prescripción. Asimismo, la nulidad es relativa cuando no reúna todas las características enumeradas, y siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. En la nulidad relativa, si una parte confiesa haber captado la voluntad de la otra por error, dolo o violencia, pero no se ha intentado la acción, el juez no puede declararla aunque de hecho esté plenamente probada, ya que es necesario intentar la acción. El concepto más simple y más exacto que puede darse del acto jurídico es el siguiente. El acto jurídico es una manifestación de voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por ello, todo acto implica una manifestación de voluntad. Este es un elemento psicológico
y es constitutivo del acto, además de ser imprescindible. Sin manifestación de voluntad expresa o tácita, no puede haber acto jurídico. Pero no cualquier manifestación de voluntad, sino aquella que se propone un objeto jurídico. Y es aquí en donde encontramos el segundo elemento esencial del acto. El objeto jurídico consiste dentro de la clasificación lógica, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y producir todas las consecuencias de derecho. No puede concebirse el acto jurídico faltando el elemento intencional, subjetivo o psicológico, para externar y exteriorizar la voluntad, o el elemento objetivo, que la voluntad tenga como fin, como propósito y como objeto, producir consecuencias jurídicas. Es aquí en donde encontramos los elementos esenciales del acto jurídico, la manifestación de voluntad y el objeto, además de los elementos de validez del acto, que le vienen a dar una existencia perfecta, y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta, siendo un acto nulo, ya que la nulidad es la existencia imperfecta de los actos jurídicos. En derecho, se llama inexistencia del acto aquel que supone el acto en vías de formación, supone que hubo una posibilidad de que el acto jurídico llegara a nacer. Los actos nulos son siempre actos existentes. Los actos existentes en nuestro derecho se distinguen en dos tipos: de existencia perfecta, denominada validez, y de existencia imperfecta, denominada nulidad. La inexistencia de los actos jurídicos siempre tiene como causa la falta de un elemento esencial, como la falta de voluntad o de objeto, ya sea directo o indirecto, en el acto jurídico. La nulidad sea absoluta o relativa, sea de pleno derecho, o llegue a operar por declaración judicial, previa acción o excepción, siempre supone que el acto jurídico tiene sus elementos esenciales y que ha existido una voluntad y un objeto posible, pero un vicio ha impedido que el acto nazca a la vida jurídica con una existencia perfecta que le dé plenitud de todos sus efectos. Ese vicio impide de plano que existan efectos y trae como consecuencia que solo existan efectos provisionales que serán destruidos hasta que se pronuncie la sentencia de nulidad. Es así que, por ejemplo, para la existencia de un contrato, se requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia del propio contrato. Será inexistente el contrato cuando no llegue a formarse el acuerdo de voluntades, y ese acuerdo de voluntades no existirá, evidentemente, en los casos de error obstáculo o error de primer grado. Para diferenciarlos del error nulidad o error de segundo grado, que recae solo sobre el motivo determinante de la voluntad, pero que no impide la formación del consentimiento. La inexistencia por falta de objeto merece para su desarrollo un análisis especial. Simplemente, se puede establecer que esta inexistencia puede resultar porque falte el objeto indirecto del acto jurídico, la cosa o el hecho, especialmente en los contratos o en los testamentos, cuando se refiere a los legados, o porque la cosa o el hecho resulten físicamente imposibles, pues la cosa a lo mejor no existe, o no puede llegar a existir en la naturaleza, o el hecho no puede realizarse debido a una ley natural que se constituya como un obstáculo insuperable.
Son elementos de validez de los actos jurídicos los siguientes: que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícita, que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Este elemento se denomina formalidad del acto jurídico. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno, error, dolo, violencia o lesión. Que sea una voluntad libre y cierta. Este elemento se expresa en forma negativa, indicando simplemente que existe ausencia de vicios en la voluntad. Y por último, que la voluntad se otorgue por persona capaz. A este elemento se le llama capacidad en el acto jurídico. Cuando no se cumple con el primer elemento, es decir, la ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto, se presenta generalmente la nulidad absoluta, pero puede ser relativa por disposición de la ley. Pero cuando no se observen los otros tres requisitos, formalidad, ausencia de vicios y capacidad, existe una nulidad relativa en el propio acto jurídico. Los actos jurídicos existentes pueden tener una existencia perfecta y es cuando se denominan actos válidos. La validez, por consiguiente, es la existencia perfecta del acto, ya que reúne sus elementos esenciales y no tiene ningún vicio interno o externo. Puede existir el acto jurídico, pero padecer de alguno de los vicios indicados, o ser ilícito, o bien no observar la forma legal, otorgarse por persona incapaz, o existir error, dolo o violencia en la manifestación de voluntad. En estos casos, el acto tiene una existencia imperfecta que se denomina nulidad. La nulidad es la existencia imperfecta de los actos jurídicos, por padecer estos de algún vicio de su formación. Jamás un acto puede ser al propio tiempo nulo e inexistente, porque no puede ser existente e inexistente a la vez. En el derecho civil mexicano, será un grave error confundir la nulidad con la inexistencia. El primer elemento supone la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto. Los actos deben ser lícitos en todas sus manifestaciones, para que el derecho los ampare y les dé consecuencias jurídicas. En el hecho jurídico, la ilicitud se presenta cuando se procede con dolo o culpa, que en el derecho significa esta última proceder con negligencia, descuido, falta de previsión o de cuidado. Y existen hechos ilícitos dolosos y hechos ilícitos culposos. En el hecho ilícito doloso, la intención de dañar es la que caracteriza la ilicitud. En el hecho ilícito culposo, la negligencia, falta de previsión o de cuidado, es la que le da carácter ilícito. Mientras que en el acto jurídico ilícito, el autor del acto debe proponerse un objeto o fin contrarios a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. El contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes, o de una de ellas, por vicios del consentimiento, o porque su objeto o su motivo, o fin, sea ilícito, y también porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establezca. La nulidad absoluta, en la doctrina clásica francesa, que inspiró a nuestros códigos, es aquella sanción que se estatuye en contra de los actos jurídicos ilícitos, para privarlos de efectos. Esta nulidad se caracteriza porque todo aquel que resulte perjudicado puede solicitar que se declare. También porque es imprescriptible, es decir, en todo tiempo puede pedirse. Y también porque es inconfirmable. Esto significa la ratificación expresa o tácita del autor de un acto ilícito no puede darle validez. La nulidad absoluta tiene como otra característica en el derecho mexicano la de producir por regla general efectos provisionales que quedarán destruidos por sentencia cuando se declare la nulidad.
Excepcionalmente, la ley puede determinar que un acto ilícito no produzca efecto alguno, es decir, ni siquiera efectos provisionales. Esto ocurre en el juego prohibido, donde expresamente la ley dice que en el contrato de juego prohibido no se dará acción para reclamar lo que se hubiere ganado en ese juego. El Código Penal señala cuáles son los juegos prohibidos. El autor francés, Julien Bonicace, consideró que para terminar con la duda reinante, la nulidad absoluta debe tener un carácter rígido, inflexible, de tal manera que si no se dan las tres notas esenciales mencionadas, el acto estará afectado de nulidad relativa, a pesar de que sea acto ilícito, y de que tenga dos caracteres de la nulidad absoluta y una de la relativa. Y asimismo, la nulidad es relativa cuando no reúna todos los caracteres enumerados, siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Y además, los elementos de validez del acto jurídico, siendo la capacidad, forma y ausencia de vicios en la voluntad, son elementos de invalidez que nulifican el acto jurídico. La incapacidad, la inobservancia de la forma, y si la ley requiere que la voluntad se manifieste de manera determinada, así como la existencia de vicios en la voluntad, como el error, dolo o la violencia, hacen posible la actualización de la nulidad relativa. La capacidad también es la primera causa de nulidad relativa. La incapacidad y la capacidad pueden ser de goce o de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La incapacidad de goce es la falta de aptitud para ser titular de derechos o para contraer obligaciones. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene siempre capacidad de goce, pero puede existir una capacidad parcial o total. Por el solo hecho de ser persona, el sujeto tiene capacidad total, o por lo menos capacidad parcial. Mientras que la capacidad de ejercicio consiste en la aptitud que tiene un sujeto para hacer valer directamente sus derechos, o cumplir con sus obligaciones, y celebrar actos jurídicos, o comparecer en juicio como actor o demandado, por su propio derecho. La capacidad de ejercicio supone la de goce. Si no existe capacidad de goce, no puede haber capacidad de ejercicio relativamente a los derechos y obligaciones. Quien no pueda contraer una obligación, es lógico que no tendrá capacidad para cumplirla. La incapacidad de ejercicio consiste por lo tanto en la falta de aptitud para hacer valer directamente los derechos o las obligaciones. Tienen incapacidad de ejercicio los menores de edad, los privados de inteligencia por idiotismo o imbecilidad, y aquellos que padezcan perturbaciones en sus facultades mentales por locura, embriaguez consuetudinaria o uso constante de drogas enervantes. También los sordomudos que no sepan leer o escribir. Es a esta incapacidad a la cual la ley se refiere como causa de nulidad relativa. La ley no se refiere a la incapacidad de goce cuando dice simplemente que la incapacidad es causa de nulidad relativa. La ley no califica la incapacidad, pero por un razonamiento se demuestra que no puede referirse a la incapacidad de goce, sino a la de ejercicio. La incapacidad de goce impide totalmente que el sujeto pueda celebrar el acto jurídico, debido a que una norma de derecho constituye un obstáculo insuperable para su realización. En cuanto a la forma, existen actos consensuales, formales y solemnes. Desde el punto de vista, los actos jurídicos se clasifican en consensuales, formales y solemnes, siendo los consensuales aquellos cuya validez no requiere ninguna formalidad. Por tanto, toda manifestación de voluntad es válida, haciéndose verbalmente
por escrito o a través de señas, o que se desprenda de actos que hagan presumir la voluntad. Mientras que los actos formales son aquellos en los que resulta necesario que la voluntad se exprese por escrito para que tengan validez, y por tanto solo se acepta el consentimiento expreso y por escrito. La voluntad expresada a través del lenguaje oral o del mímico no es bastante para que los actos formales nazcan a la vida jurídica. Y por último, los actos pueden ser solemnes, que serán aquellos donde deba observarse una formalidad especial y por escrito, otorgándose ante funcionario determinado, bajo la sanción de inexistencia si no se cumple. Se distingue el acto solemne del formal. El solemne es aquel que estatuye que existirá inexistencia si no se observa la formalidad. En cambio, en el formal habrá simplemente nulidad relativa, como en el matrimonio, siendo este un acto solemne, que si no se otorga ante el oficial del registro civil, el matrimonio simplemente no existe. En cuanto a los vicios de la voluntad, tenemos al primero de ellos, que es el error, siendo este conceptualizado como una creencia contraria a la realidad, un estado subjetivo que está en desacuerdo con la realidad o con la exactitud que nos aporta el conocimiento científico. En el derecho, el error es la manifestación de la voluntad viciada. El sujeto se obliga partiendo de una creencia falsa, o bien pretende crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Además del error, la ignorancia consiste en la carencia de conocimientos respecto de alguna materia y se toma en cuenta en el derecho para atribuirle los mismos efectos que al error. Existen diferentes grados de error, como el error destructivo de la voluntad, que origina la inexistencia del contrato o del negocio jurídico denominado en la doctrina error obstáculo, y también el error que simplemente vicia la voluntad y motiva la nulidad relativa del acto o contrato. También existe el error indiferente para la validez del acto jurídico. En el error destructivo de la voluntad, se impide la formación del consentimiento o concurso de voluntades, debido a que las partes no se ponen de acuerdo respecto a la naturaleza del contrato o a la identidad del objeto, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad, pensando que celebran contratos diferentes o que se refieren a cosas distintas, y ello impide que se forme el consentimiento, ya que no existe la misma manifestación de voluntad para celebrar determinado acto jurídico o para la transferencia del mismo objeto que deba ser materia del contrato. Este error es un obstáculo para la formación del consentimiento y por ende del contrato, originando la inexistencia del acto jurídico. Existe también el error que vicia la voluntad y que motiva la nulidad relativa, y se presenta cuando la voluntad sí llega a manifestarse, de tal manera que el acto existe, pero su autor o uno de los contratantes sufre un error respecto al motivo determinante de su voluntad, siendo este error de tal naturaleza que de haber sido conocido, no se hubiera celebrado el acto. También existe un error indiferente. Este tercer grado en el error, llamado indiferente, no recae sobre el motivo determinante de la voluntad, no afecta, por consiguiente, ni las cualidades substanciales del objeto, ni se refiere a la persona, si se trata de un contrato gratuito o hecho en consideración a las aptitudes o capacidades del contratante. Simplemente en el error indiferente se tiene una noción falsa respecto de ciertas circunstancias accidentales del acto jurídico o de la cosa objeto del mismo, que no viene a nulificar la operación. Como por ejemplo, el error
respecto al lugar de pago en el contrato de compraventa. De esta manera, el comprador puede pensar que debe cubrir el precio en el lugar de celebración del contrato. Y en este rigor, se ha estipulado que ese precio debe cubrirse en el lugar del domicilio del vendedor. Además del error de hecho, existe el error de derecho. En el Código vigente, se establece que el error de derecho sí puede anular el acto o contrato. Hay error de derecho cuando la causa determinante de la voluntad del autor se funda en una creencia falsa respecto a la existencia o interpretación de una norma jurídica, de tal manera que por esa creencia falsa respecto a los términos de la norma o a su interpretación jurídica se haya celebrado el acto. Si se hubiese conocido el sujeto de la verdadera interpretación de la ley o el texto de la misma, o si se hubiera sabido que la norma que él creía existente en realidad no existía, no hubiera celebrado el acto jurídico. También existe el dolo. El dolo, como vicio de la voluntad, es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. El dolo no es en sí un vicio del consentimiento, ya que vicia la voluntad, solo en tanto que induzca al error, y que éste sea además el motivo determinante de la misma. El error puede tener dos causas: ser un error que se llama fortuito, que no supone dolo en los contratantes o en un tercero, o bien, un error que tiene como causa al dolo, o error doloso, que supone que uno de los contratantes o un tercero han ejecutado un conjunto de maquinaciones o artificios precisamente para inducir a error a la otra parte. En el Código vigente se establece que solo el dolo que induce error, determinante de la voluntad, motiva la nulidad del contrato, ya que el dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de ese acto jurídico. La mala fe. Además del error, existe la mala fe, que en el derecho se equipara al dolo, y es la disimulación de error por parte de un contratante, una vez conocido, para que el otro se obligue, bajo esa falsa creencia. Es decir, en la mala fe no se provoca el error, simplemente el contratante se aprovecha del que advierte en la otra parte, y esta actitud pasiva, para aprovecharse del error de la otra parte y obtener ventajas indebidas, se equipara al dolo, por cuanto que también origina la nulidad del contrato, siempre y cuando el error en que incurrió voluntariamente la parte contratante sea determinante de la voluntad. El dolo es activo cuando implica maquinaciones o artificios para inducir al error, y la mala fe es pasiva. Simplemente se aprovecha un contratante del error en el que la otra parte está incurriendo, al no advertirle esa circunstancia, con la dañada intención de aprovecharse de ella. En nuestro Código Civil se admite una clasificación del dolo, distinguiéndolo lo que la doctrina ha llamado como dolo principal y dolo incidental. El dolo principal o determinante es el que motiva la nulidad del acto, porque engendra un error que es a su vez la causa única por la cual se celebró, mientras que el dolo incidental origina un error de importancia secundaria, que a pesar de conocerse, se hubiera celebrado la operación. Este dolo incidental no anula el acto jurídico. También hay una clasificación en la doctrina de dolo bueno y de dolo malo. El dolo bueno es aquel que emplean los comerciantes para ponderar las cualidades de la mercancía y provocar un interés excesivo en el cliente, exagerando en ocasiones esas cualidades o afirmando circunstancias determinadas respecto a las ventajas de la operación.
Mientras que la violencia también es un vicio de la voluntad, que puede ser física o moral. Existe violencia física cuando por medio del dolor, la fuerza física o la privación de la libertad, se coacciona la voluntad a efecto de que se exteriorice en la celebración de un acto jurídico. La violencia moral existe cuando se hacen amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o el patrimonio del autor del acto jurídico, de su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder esos valores. Propiamente en la violencia física, el vicio existe cuando por el dolor o la fuerza se coacciona la voluntad a fin de que se celebre un acto jurídico. Por modalidades en sentido estricto, se comprende exclusivamente a la condición y al término. Son acontecimientos futuros que afectan la vida o exigibilidad de los actos jurídicos, de los derechos y de las obligaciones. Por modalidades en sentido amplio, se comprenden las que se relacionan con la pluralidad de los sujetos y de los objetos, de los derechos y de las obligaciones. En el caso del término, las modalidades en sentido estricto pueden afectar los derechos y obligaciones. El término es un acontecimiento futuro de realización cierta que suspende los efectos de un acto jurídico, de un derecho o de una obligación, y extingue esos efectos. En el primer caso se llama término suspensivo, mientras que en el segundo se le denomina término extintivo. El término suspensivo es un acontecimiento futuro de realización cierta que suspende los efectos de un acto jurídico, de un derecho o de una obligación, mientras que el extintivo es un acontecimiento futuro de realización cierta que extingue los efectos de un acto jurídico, derecho u obligación. También en el derecho existen dos clases de condiciones: las suspensivas y las resolutorias. Estas condiciones pueden afectar a los actos jurídicos en general, a los derechos o a las obligaciones. La condición se relaciona con el acto, con el derecho y con la obligación en los siguientes términos. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta que suspende el nacimiento de un acto jurídico, derecho u obligación, pero también los puede extinguir. En el primer caso, se llama condición suspensiva, mientras que en el segundo se le llama condición resolutoria. La condición será suspensiva cuando, tratándose de un acontecimiento futuro e incierto, se suspende el nacimiento del acto jurídico, del derecho o de la obligación. En términos generales, la condición opera retroactivamente en nuestro derecho, salvo estipulación en contrario.
Las partes pueden referir los efectos de la condición al futuro y no darle alcance retroactivo, pero también las partes pueden llegar a no declarar que la condición solo surtirá efectos para el futuro. La ley estima que toda condición resolutoria, una vez cumplida, destruye retroactivamente los efectos del acto, derecho o de la obligación, mientras que si es suspensiva, el derecho se considera nacido desde que se otorgó el acto y no desde que se realizó la condición.